manera somera, de una manera pequeña, de una manera resumida. Pero pues bueno, ahorita vamos a empezar a platicar un poquito sobre esto, pero ambos tienen importancia en lo que vamos a ir revisando hoy. Empezando y viendo si, no sé si en algún momento les haya llegado a pasar que se enteraban de los osos que hibernaban y así, y que se quedaban pensando, ay, qué bien sería eso, ¿no? Al parecer no son los únicos. Hay gente en el transcurso de la vida que también ha tenido este deseo o estas cuestiones mitológicas asociadas al sueño eterno. Los griegos tenían a Endymión, que aparentemente era un pastor tan bello, tan guapo, que la luna se enamoró de él, pero le daba miedo que fuera a envejecer. Y como ya desde ese entonces conocíamos un poco de fisiología, le pide que se quede dormido para siempre para que nunca envejezca y nunca pierda esa belleza. Entonces, pues ya, este hombre quedó dormido para siempre para que jamás perdiera la belleza que lo caracterizaba. Del otro lado tenemos también al rey Arturo. El rey Arturo, después de que se muere, bueno, se muere, entre comillas, se lo llevan herido después de la batalla final hasta Avalon y ahí se queda dormido y va a regresar a Bretaña algún día para ser el rey. Entonces, esta parte del deseo de quedarnos dormidos, de poder estar manteniéndonos en un sueño constante, continuo, sin interrupciones, es algo que ha fascinado a mucha gente y por lo mismo, pues esto, parte de la materia de investigación, es ir viendo qué pasaría en esos momentos, o por ejemplo en los animales, cómo es que llegamos a hibernar, cómo llegan a tener todo este periodo, ¿no? Y esto nos lleva al siguiente punto. Llegaron a revisar parte de las cuestiones de fisiología del sueño, ya les platicaba que son un poquito más de 100 páginas. Cuando vemos toda la parte de... pregúntame por qué necesito esta cosa siempre. Bueno, cuando ven esta parte de fisiología del sueño, van a ver que, como revisamos la semana pasada, eso tenía que ver solamente el puro control neuronal. Todas las cuestiones de neurotransmisores y situaciones que van de la mano en este control del sueño. Pero, si conocemos parte de la fisiología de mientras estamos despiertos, cuando dormimos, toda esta parte se modifica. Entonces vamos a tener cambios cardiovasculares, cambios respiratorios, cambios asociados a cómo influye el sueño en toda la parte de defensa del huésped, cuestiones endocrinas, termorregulación, lo que ya ustedes saben de cómo se asocian los procesos de memoria con el sueño, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es amplísimo, o sea, podríamos yo creo que manejar una parte de estas situaciones poco a poco. Podríamos tener prácticamente un curso completo de pura fisiología del sueño bien definida, pero pues como no nos da el tiempo ni la vida para revisar esto aquí, vamos a entrar en dos cuestiones que son pues importantes, relevantes y que a ustedes les puede servir el conocer esto. Uno va a la parte endocrina y la otra va en las cuestiones de termorregulación. Empezamos con el control hormonal. ¿Por qué? Porque lo que aprendemos o vemos primero es más sencillo que se nos quede, entonces me interesa más que conozcamos un poco de control hormonal que de termorregulación, pero pues bueno. Dentro del control hormonal, saben, conocen de sus clases de pregrado, de los que llevaron psiquiatría de enlace cuando revisaron la parte de endocrino, cómo funciona todo el control hormonal. Cómo tenemos toda la parte hipotalámica, separación entre la adenohipófisis y la neurohipófisis, y cómo cada uno va a tener poblaciones celulares distintas que a través de las distintas hormonas liberadoras van a favorecer la liberación de otras hormonas y que esto nos lleve a producir los distintos mensajes endocrinos dentro del cuerpo. El cortisol, la tiroxina, las hormonas sexuales, la prolactina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto tan solo son algunas de las hormonas. Tenemos toda una especialidad completa que se encarga de esto. Acá, en esta parte, lo ven todavía ampliado. La hormona de crecimiento, la prolactina, la folículo estimulante, testosteronas, etcétera, 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 con sus órganos blancos, con sus mecanismos de acción y lo que se ve. Todo esto, pues precisamente tiene un control, una situación muy importante dentro del cuerpo. Entonces, así como se presenta, como somos una máquina compleja, como somos una serie de circuitos muy, muy intrincados que nos van a permitir este funcionamiento, pues también, como cualquier otra parte, esto está sujeto a control circadiano. Entonces, dependiendo de la hora en la que estemos, hay cambios en nuestro organismo
y parte de estos cambios que suceden en nuestro organismo van a estar mediadas por esta secreción de las distintas hormonas. De manera que bien saben que tenemos el pico de cortisol y que empieza la parte de la secreción cerca de las 6, 7 de la mañana. Posteriormente tenemos cambios en el estado de alerta hasta que llegamos al punto máximo cerca de las 8 o 9 de la noche, pero también conforme se va acercando la oscuridad, dejamos de adentrarnos dentro de la luz, para la redundancia, y inicia la secreción de melatonina. Cada sistema endocrino, cada parte de hormonal que tenemos, puede llegar a tener o ser sujeto a esta parte del control circadiano. Como revisamos hace 2 clases, no es lo mismo hablar de el ciclo circadiano y el control hormonal a los procesos de sueño que se van de la mano y que pueden alterar el funcionamiento de estas hormonas. Y entonces vamos a ver que muchos sí están sujetos a este control circadiano, pero el sueño forma parte de vital importancia en el funcionamiento de muchos de estos patrones hormonales, y resulta que cuando los interrumpimos, cuando nos privamos de sueño, también estamos alterando muchas de las maneras, mecanismos y sistemas que llevan este control. No me voy a meter a revisar todos porque pues, se dan cuenta que es bastante, es complicado, pero ahorita el punto o el motivo principal pues es ir haciendo conciencia de esto y conocer algunas alteraciones que para nosotros serían de importancia. Entonces ya platicamos que es difícil identificar cuáles van de la mano solamente de puro proceso circadiano, cuáles van de la mano y que se llegan a alterar por situaciones o procesos del sueño. Lo bueno es que hay gente que se dedica a eso y han hecho experimentos, han hecho investigación para tratar de ir diferenciando. Entonces, mucho de lo que vamos a revisar hoy es gracias a estas personas que se enfocan en esta parte. Acá lo están viendo. Y otra vez, el ver este tipo de cosas a veces es, no sé, abrumador, podríamos llamarlo. Vemos y es así como que, ¿qué estoy viendo, no? Vamos a ir separando poco a poco cada una de estas, pero aquí, en esta parte, lo que ven en azul es la secreción hormonal normal descrita en sujetos sanos. Hasta acá, cerca del 18. Distintas hormonas. Hormona de crecimiento, cortisol, TSH, prolactina, glucosa, secreción de insulina, etc. Entonces, todo lo que está en azul hasta la parte roja es lo fisiológico, es el funcionamiento normal. La parte roja va de la mano con experimentos o descripciones donde se le priva de sueño a la persona en esos momentos y el cambio del patrón hormonal que se tiene en esos momentos de privación de sueño. La parte amarilla es este periodo de sueño de recuperación y los cambios hormonales que se dan en el sueño de recuperación para cada hormona. Entonces lo vamos a ir detallando poquito a poco, hormona por hormona. Empezamos con el eje asociado a la hormona del crecimiento. Breves recordatorios, no me voy a meter a explicarles qué hace cada hormona porque en teoría pues ya en algún momento conocimos de esto, pero el punto, recordar que dentro de la hormona de crecimiento tenemos la hormona liberadora de la hormona de crecimiento que, pues como su nombre lo dice, va a estimular la liberación de la hormona de crecimiento. También tenemos otro estímulo endógeno potente que es la grelina. La grelina, que es esta hormona que se presenta asociado a los procesos de saciedad. Por su otra parte, tenemos la somatostatina, que va a inhibir la liberación de la hormona de crecimiento. Y entonces todo este eje va a ser de importancia para la liberación de la hormona de crecimiento. Este perfil va a ser distinto tanto en hombres como en mujeres, porque resulta que los hombres tenemos un patrón pulsátil principal durante el sueño, y ahí viene la mayor liberación, pero las mujeres parece ser que tienen pulsos que se van presentando en el transcurso del día y antes de dormir, y en ellas el pulso del sueño o el pulso que alcanzamos durante el tiempo que estamos dormidos pareciera no ser el más importante ni el más relevante. Completamente distinto unos y otros, pero aquí
platicamos las cuestiones fisiológicas. Vean cómo cerca de las 6 de la tarde vemos estos patrones pulsátiles sencillos, pero en este punto, cuando ya inició el sueño, viene el primer pulso de liberación importante, completamente distinto a cómo vamos en el transcurso del día. Pasa la noche, disminuye este patrón pulsátil, entramos y otra vez vamos a lo mismo. Así nos mantenemos con el patrón de hormona de crecimiento. Aquí pareciera ser que el sueño tiene un rol muy importante dentro de lo mismo. ¿Por qué? Porque por un lado, el pico de liberación va de la mano con el sueño de ondas lentas, que acá dentro de este punto, a ver, por acá está, ¿quién? Sandra, ¿me podrías recordar cuál es el sueño de ondas lentas? ¿Qué etapa de sueño es? Voy. Ajá. ¿La N1? No. ¿Antonio? Él está en interconsulta. Ajá. ¿Paco anda por acá? Es la N3, Doc. Es la N3, exacto. Entonces, sueño de ondas lentas, quedamos que es la etapa N3, que es la etapa de sueño profundo. Entonces, esta parte va de la mano con este pico de liberación, pero aparentemente ahí pudiera haber un patrón bidireccional. Esta cuestión pues es precisamente importante porque han visto o se ha mostrado que los fármacos que tienen actividad hipnótica y que favorecen parte del sueño de ondas lentas pueden llegar a tener cierto efecto sobre la estimulación de la hormona de crecimiento, pero otros fármacos como las benzodiazepinas, que al contrario tienen un impacto negativo sobre el sueño de ondas lentas, no tienen un efecto sobre este patrón de liberación de hormona de crecimiento. Y más importante, cuando existe fragmentación del sueño, se inhibe la liberación de esta hormona. Entonces, acá es algo significativo porque, Gisela, ¿qué población en específico te preocuparía o sería importante, muy importante, la hormona de crecimiento? Pues en los adolescentes y niños. En los niños y adolescentes, exactamente. Entonces, esta parte y el sueño de ondas lentas va a ser algo muy importante en niños y adolescentes, y las alteraciones de sueño y la fragmentación del mismo puede llegar a tener influencia sobre cómo se van presentando estos patrones de liberación. Acá lo estamos viendo nuevamente. Aquí está el patrón normal. Vemos cómo viene este pico durante el periodo de sueño, disminuye durante el día y regresa al funcionamiento pues esperado. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un periodo donde se priva el sueño? Aquí el pico prácticamente es inexistente. Se ve abolida esta respuesta de liberación con los periodos de privación de sueño. Pasa el día, ¿y qué sucede con el sueño de recuperación? Se queda dormido y reaparece este pico. Entonces es importante, y se ve que en personas que tienen privación crónica, el cuerpo trata de compensar haciendo estas liberaciones pulsátiles, sencillas durante el día, pero también esto puede ir de la mano con cuestiones a nivel glucémico, datos de hiperinsulinemia y otras cuestiones como resistencia a la insulina. Hasta ahí vamos. Luego, esto fue pura hormona de crecimiento. Dentro del eje corticotropo tenemos a la ACTH y al cortisol. Viene la hormona liberadora, la CRH, se estimula la liberación de ACTH y la estimulación o la liberación de todas estas hormonas que se encargan en la médula suprarrenal. El cortisol luego ejerce su efecto negativo para inhibirse y que se detenga esta estimulación. Acá es clásico y se sabe que viene el pico por la mañana con una disminución transitoria de esta secreción en el transcurso del día, lo cual ven acá.
¿Qué se espera? A diferencia de la hormona de crecimiento, el cortisol pareciera estar mayormente sujeto a control circadiano. ¿Y qué es lo que se espera? Que mientras estamos dormidos, la actividad disminuya durante el sueño, lo cual hace lógica. Saben que bien dentro de esta parte de la inflamación, bien dentro de esta parte de los síntomas de ansiedad, entonces se necesita o se requiere que este patrón de secreción esté abolido durante el sueño. Conforme va pasando el tiempo y esto se va pues terminando, finalizando la actividad, vemos cómo va recuperando poco a poco sus niveles hasta que llegamos al pico durante la mañana. ¿Qué pasa cuando tenemos estos periodos de inactividad? Viene, disminuye su actividad, se activa, viene el pico y posteriormente vienen sus descensos durante el transcurso del día hasta que llegamos a entrar justo en este periodo de sueño, donde se espera que disminuya su actividad. ¿Qué pasa cuando hay privación de sueño? Este efecto inhibitorio disminuye y también baja el pico. El pico no es tan alto porque pareciera ser que el sueño ejerce este efecto inhibitorio, pero posteriormente regresa y pues favorece que se presente. Entonces los niveles, el pico es menos pronunciado, pero hay mayor actividad, hay mayor secreción durante el día comparado cuando se tiene un sueño normal. La tiroides, por su parte, se espera que tengamos nosotros estos niveles bajos de TSH durante el día, que haya una elevación por las noches con la concentración más alta presentada durante la noche y una vez terminado o finalizado esto, vuelva nuevamente a disminuir. ¿Saben cómo se funciona eso? A través de la hormona estimuladora de la tiroides, cómo se produce T4, posteriormente T3, y T3 funciona como esta inhibición directa sobre la hormona liberadora. Entonces, en el eje tiroideo, como ya vimos, se esperan estos niveles bajos de secreción durante el día. Pero viene la noche, vean acá, 10, 2, 6 de la tarde, niveles bajos, pero conforme llega la noche comienza a subir la concentración hasta que llegamos a las concentraciones más elevadas, se mantienen en el transcurso de la noche y posteriormente van disminuyendo nuevamente. Ese es el patrón fisiológico, eso es lo que nosotros esperaríamos en una persona sin ningún inconveniente. Aquí, el sueño pareciera también ejercer un efecto inhibitorio sobre estos niveles. Pero ¿qué pasa en una noche de privación de sueño? Prácticamente tenemos un aumento de secreción de la TSH de hasta un 200%. No sé si, aquí está, aquí lo ven completito. Vean la diferencia entre este patrón, el patrón fisiológico, y posteriormente el patrón una vez que el paciente ha sido privado del sueño. La liberación de TSH se convierte en algo importantísimo. ¿Por qué sería importante eso? Porque a nosotros, dentro de lo que hacemos, nos apoyamos mucho en estudios de tiroides. Entonces, nunca va a estar faltante que pidan un estudio y aparezca TSH elevada. Acá es muy, muy importante conocer y saber cómo está también el patrón de sueño de la persona. ¿Por qué? Porque puede alterar estos patrones de secreción y posteriormente recuperar nuevamente su funcionamiento. Aquí vemos que una vez que pasa la segunda noche, esta secreción tan pronunciada disminuye, pero se mantiene elevada. Pero curiosamente, una vez que este patrón se mantiene como una cuestión crónica, pareciera ser que sucede lo contrario. Y entonces podemos encontrar elevaciones más altas en T3 comparadas con lo que viene siendo la TSH. Una TSH al contrario que se va disminuyendo. Glucosa. Glucosa es algo bien importante porque aquí pasa algo muy curioso. Si ustedes van y se quedan dormidos, van a tener estos niveles estables de glucosa durante la noche.
prácticamente no disminuyen, se mantienen, etc. Si ustedes se quedan recostados en cama sin moverse, empiezan a disminuir estos niveles de glucosa. Entonces, tan solo el hecho de estar dormido modifica precisamente el cómo se va metabolizando la glucosa para que no lleguemos a condiciones importantes. ¿Por qué? Porque durante el sueño vamos a necesitar un ayuno sostenido y estos cambios se alcanzan a ver tanto en sueño nocturno como en sueño diurno. ¿Qué pasa? ¿Qué favorece? ¿Qué hace que estos cambios se puedan ver un poquito más en forma? Primero, hay respuesta fisiológica con un descenso en la tolerancia a la glucosa y posteriormente con estos cambios fisiológicos que se van presentando, esta respuesta a la glucosa comienza a mejorar conforme pasa la noche y posteriormente comienza a disminuir esta elevación que se puede llegar a presentar. Acá lo ven. Una vez que estamos dormidos, hay un ascenso importante en las cifras de glucosa. ¿Por qué? Porque hay un descenso a la tolerancia en esta parte. Entonces, aquí se sospecha que la primera parte, como el cerebro está más quieto, la actividad cerebral es menor, la utilización de glucosa disminuye, ese pico de ascenso se asocia precisamente a que pudiera ir de la mano con esto. La segunda parte, como ya tuvimos el pico de hormona de crecimiento y hay una disminución en la utilización de glucosa en músculos y otras situaciones, pues nos iría justificando cómo se va dando el alza de estos niveles de glucosa en sangre. Pero vean cómo conforme va transcurriendo la noche, a partir de aquí de las 2 de la mañana y hasta las 6, los niveles de glucosa disminuyen y nos encontramos prácticamente nuevamente a niveles normales. Acá podemos ver cómo se va viendo la liberación de insulina en este punto. Vemos que viene este pico que también va disminuyendo y que va también de la mano con esta utilización que vamos encontrando de la glucosa y nuevamente nos encontramos prácticamente a niveles normales. Ahí nos vamos a quedar en la parte hormonal. Yo sé que es algo, a lo mejor lo dirán sencillo, entre comillas, lo que acabamos de revisar. Sencillo en la parte que es muchas cuestiones hormonales todavía que podríamos revisar. Podríamos revisar prolactina, podríamos revisar cómo se va dando el control de la saciedad, del apetito, cuestiones como la grelina, los péptidos Y y todo ese tipo de situaciones, pero siento que por eso ya es a lo mejor complicarnos demasiado. ¿Cuál es el mensaje principal de este punto? Una vez que nos quedamos dormidos, el cuerpo comienza con todas estas modificaciones para tener un funcionamiento hormonal normal y que esto no interrumpa y beneficie incluso la parte del dormir. El hecho de estarnos privando de sueño puede generar alteraciones hormonales importantes que justifiquen los cambios de funcionamiento que vemos en una persona una vez que pues los evidenciamos. Y entonces esto nos va a explicar más adelante por qué la persona que no duerme tiene más riesgo de diabetes, tiene más riesgo de alteraciones tiroideas, qué pasa con toda la parte de la ansiedad y la respuesta del cortisol, etcétera, etcétera, etcétera. No me voy a detener ahorita a dudas, voy a tomarme unos 10 segundos en esta parte para poder entrar a la parte de temperatura, pero, pues bueno, esto fue control hormonal. ¿Por qué me interesa que sepamos algo de temperatura? Ya somos psiquiatras, ya la mayor parte de nosotros no tenemos, no recordamos, no manejamos mucho de esto, entonces repaso breve, repaso rápido. Cuando hablamos de temperatura, hay dos partes importantes que tenemos que revisar. Una es el núcleo y otra es el shell, el caparazón o la piel en esta parte. El núcleo va a ser la parte que va a ser encargada de la producción de calor, es homeotérmico, y el caparazón va a ser el que se va a encargar de disipar el calor, y esto va a ser poikilotérmico. Entonces, en parte, aquí lo que están viendo ustedes, acá en rojito, esto es el núcleo. ¿Qué hace o cuál es la función del cuerpo? Pues que vivamos, básicamente. Entonces, tenemos que mantener una temperatura estable, constante, y que no sea fácilmente modificable en este punto.
porque necesitamos que los órganos se mantengan a cierta temperatura para que puedan funcionar bien y no se nos mueran. ¿Qué hace el organismo para esto? Dependiendo de las temperaturas que manejemos, va expandiendo el caparazón. Acá ven el caparazón, cómo está distribuido en temperatura cálida, cómo prácticamente abarca todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque si tengo mucho calor, si está haciendo un calor horrendo como ha dicho estos últimos días, lo que menos quiero es que se me eleve la temperatura. ¿Qué tengo que hacer? Necesito disipar calor. ¿Cómo disipo calor? A través de las extremidades. Entonces, amplío todo este caparazón para que el calor se pueda disipar en el organismo y podamos ir perdiendo y disminuyendo esta temperatura. Contrario a esto, en el frío, lo que menos necesito es perder calor. Necesito mantener mi temperatura. ¿Qué voy a hacer? Voy a empezar a temblar para generar más temperatura y al mismo tiempo voy a reducir este caparazón. Y entonces ahí tienen las manos y los pies fríos en el invierno. ¿Por qué? Porque no me interesa perder calor. No me interesa que las manos y los pies estén calientes. Lo que me interesa es que no descienda mi temperatura interna. Entonces voy a restringir todo mi caparazón para que no pueda yo perder esta temperatura. Acá vamos a tener lo que viene siendo la temperatura nuclear del cuerpo o la CBT. Van a ver mucho si alguien leyó el CBT, pero no es terapia cognitivo-conductual, es temperatura nuclear del cuerpo, que se va a reflejar en la parte del cerebro y los órganos internos. Es la temperatura a la que nos manejamos. Y esta parte, el núcleo, va a ser el responsable del 70 al 90% del contenido de calor que tenemos en el cuerpo. Mientras tanto, la temperatura distal que manejamos, pues es un buen medidor del caparazón. Y entonces pueden ver acá otra vez cómo estamos prácticamente a 37 grados acá y a 36 grados en todo el caparazón, llegando hasta las manos. Pero en tiempo de frío, la temperatura y la medida del caparazón cambia, se queda prácticamente en cara, cabeza, lo que viene siendo torso, abdomen, para favorecer precisamente que no se pierda este calor. Y el resto podemos encontrar temperaturas distintas en distintas partes de las extremidades. Aquí, este caparazón va a depender de la temperatura ambiental. ¿Y cómo se va a ir regulando? A través del flujo sanguíneo que va a pasar a la piel y a los músculos. Otra vez lo mismo, tienen aquí el caparazón y el núcleo cuando estamos en un ambiente frío. Vean cómo la temperatura en extremidades es más baja y va cambiando conforme más cercano nos vamos nosotros a la parte nuclear. En el calor, en una temperatura caliente, pueden ver cómo este caparazón está extendido por todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque me interesa perder calor. Entonces voy a estar sudando, voy a estar con las manos calientes, voy a estar con los pies calientes, voy a estar disipando calor de manera constante. Nos vamos a ir regulando de eso a través de la constricción y dilatación de anastomosis arteriovenosas. Entonces hablábamos que viene este flujo sanguíneo y lo que hace el cuerpo es que va abriendo o va cerrando estas anastomosis para que haya este flujo de sangre que nos favorezca que nos mantengamos calientes en esta parte. Los principales medios a través de los cuales vamos a perder calor van a ser los dedos de manos y de los pies. Entonces viene el frío, estamos fríos, ¿qué hacemos? Vasoconstriñimos para que no se pierda calor, para que la sangre no pase hasta estos lugares donde pues no la necesitamos ahorita, y al mismo tiempo vamos a temblar para generar más calor. Al contrario, si está haciendo demasiado calor, vamos a vasodilatar para que haya mayor flujo, para que haya mayor pérdida, se disipe más el calor y a través del sudor también podamos ir evaporando y que esto ayude a ir pues enfriando poco a poco todo. Estos sistemas van a estar influenciados por distintas variables. Entonces vamos a tener nuestro regulador que es el hipotálamo, vamos a tener cuestiones como las cuestiones que nos provocan fiebre, estas respuestas hormonales, estas respuestas a citocinas y demás, las cuestiones circadianas, el periodo durante la menstruación, etcétera.
y entonces esto va a ir modificando la respuesta de las distintas cuestiones del cuerpo, los músculos, la grasa, la sangre, los dedos, etcétera, para enfriar o calentar nuestro cuerpo. Acá lo ves más complicado, esto es como algo sencillito y acá ya metemos cuestiones físicas, donde el hipotálamo funciona como nuestro sensor de temperatura, pero otras cuestiones como los pirógenos, el ejercicio o los mismos ritmos biológicos pueden cambiar el cómo se va identificando la temperatura en el cuerpo, y se integran estas señales ya sea para que nosotros busquemos una mantita y cubrirnos con ella para que no nos dé frío, y empecemos a hacer todos estos cambios fisiológicos para poder perder o mantener calor. Esto va a estar sujeto a regulación circadiana, y entonces la temperatura va cambiando en el transcurso del día. Todo esto va a ser modulado por el hipotálamo preóptico anterior. Y hablando de hipotálamo y área preóptica, Marco, ¿me podrías recordar cuál es el centro que se encarga de regular el sueño? ¿O qué área se encargaba de regular el sueño? Parece que no. ¿Paulina? Ay, no alcanzo a leer. ¿Alguien me puede leer qué escribieron? Núcleo supraquiasmático. No. Sistema reticular activador ascendente. Ajá. Ahorita que mencionaste sistema reticular, ¿qué regula sistema reticular, Edgar? El sueño. Vigilia. La conciencia, ¿no? Exactamente, el estado de conciencia. Ok. Kets, ¿qué hace el Belpo? Ok, bien. Recuerden, regulación de sueño va a ser mediada por la área ventrolateral preóptica del hipotálamo. Es de las cuestiones principales que van a regular el sueño. Sistema reticular activador ascendente se encarga de manejar la vigilia. Entonces, hablando de hipotálamo, tomamos en cuenta que hipotálamo preóptico anterior va a ser quien se va a encargar de regular la temperatura. Y entonces, cuando hacemos ejercicio, cuando realizamos otras actividades, ya platicamos que toda esta parte pues llega a modificar y funcionan como señales para el cuerpo del mismo ciclo circadiano. La melatonina también llega a tener influencia sobre esto. Si se dan cuenta, manejamos una temperatura aproximadamente de 36 grados durante la mañana, que es una temperatura baja, y conforme va subiendo el día, también vamos subiendo la temperatura. Pero llegamos a un punto donde nos empezamos a enfriar. Y lo que necesitamos precisamente es irnos enfriando poco a poco. ¿Qué tiene que ver esta parte con las cuestiones de temperatura y el sueño? Pues que resulta que para dormir necesitamos una temperatura ideal. Ustedes se acuestan y como nos acostamos, se empieza a modificar precisamente toda la distribución de sangre en el cuerpo, y tan solo por el hecho de acostarnos ya puede comenzar a disminuir nuestra temperatura. Hay otras situaciones como la exposición a la luz, la ingesta de alimentos, la actividad física que pueden ir modificando esto. También la ausencia de actividad física. Y entonces, ¿qué pasa? Se redistribuye el calor en el cuerpo, hay una disminución de la temperatura nuclear y con esta disminución de la temperatura también hay un aumento en la somnolencia. Entonces, pareciera ser que parte crucial o parte importante de que nos podamos quedar dormidos tiene que ser esta disminución sobre la temperatura. Esto es un diagrama donde pueden ir viendo los cambios que va teniendo el cuerpo en el transcurso del día, antes y después de que se apagan las luces. ¿Qué nos dice esta serie de líneas? Tienen este gradiente distal proximal de temperatura de la piel, donde se va cambiando. Entonces vamos aumentando temperatura a nivel distal de un 32.5 que va subiendo,
y la parte proximal va teniendo un descenso gradual hasta que pues, llegamos a un pico incómodo. Por el otro lado, comienza a elevarse la melatonina, que pareciera ser que la melatonina tiene un impacto significativo sobre el descenso de temperatura. Tan es así que si ustedes se toman una melatonina ahorita, pueden replicar un efecto sobre la temperatura y hacer que ésta descienda un poco. ¿Esto a qué nos lleva? Hay un aumento en el flujo distal de sangre, se empieza a calentar más las extremidades, empezamos a perder más calor y, subsecuente, empieza a disminuir esta temperatura nuclear. Pero el flujo sanguíneo también va variando en el transcurso de la noche y esto favorece que no se pierda tanto calor como necesitamos, que no lleguemos hasta un grado de hipotermia y podamos estar manejándonos. Parece ser que es muy importante la parte de temperatura para nuestro estado de alerta. Si ustedes se toman una benzodiazepina, si ustedes hacen yoga, parece ser que hay cambios similares en descenso de temperatura y esto favorece que haya somnolencia. También, si ustedes tienen una temperatura distal más alta, es decir, nuestra temperatura nuclear está más baja y tenemos mayor temperatura a nivel de extremidades, su funcionamiento cognitivo, hay estudios donde nos hablan que aparentemente esto es menor. Y cuando toman cafeína, aparentemente pasa lo contrario. Sube temperatura nuclear, baja temperatura en extremidades y mejora el estado de alerta. Esto va a ser importante porque con este descenso de temperatura nuclear y el aumento de temperatura a nivel de extremidades, es importante tanto para el inicio del sueño, una latencia a sueño N2, la duración de sueño REM y prácticamente otros factores importantes en este punto. Esto nos va a dar lugar a intervenciones. Hay estudios que hablan y que nos indican de por qué la temperatura ambiental y el ambiente en el cual dormimos es importante. Ya la semana que entra que entremos a insomnio, dentro de la definición de insomnio vamos a ver precisamente parte de los factores que caracterizan y hacen ver que pues, se llegue a esta definición. Si ustedes duermen en un ambiente que es demasiado caliente, se dificulta bastante el dormir. Hay un retraso en el tiempo en el cual entra uno a sueño, pero si piensan que por eso el dormir en un ambiente frío va a ser adecuado, cerca de 21 grados, parece que no. Aparentemente hay más despertares durante la noche, mayor interrupción y un retraso en la entrada a ciertas fases del sueño. Entonces, se recomienda una temperatura ambiente adecuada de unos 29 grados, que es una temperatura neutra, para que las personas puedan dormir y entrar a un sueño de una manera adecuada. Hay estudios de intervenciones donde se buscan cargas de temperatura. Si en esta parte, si en esta situación alguien unos 30 minutos antes de irse a acostar se baña con agua caliente, lo que se espera es que haya un alza en la temperatura en extremidades. Empieza a subir nuestra temperatura del núcleo, no queremos eso, aumenta la temperatura en extremidades, empezamos a perder calor. Entonces un baño caliente durante la noche puede favorecer la somnolencia en algunas personas. Y también el hecho en personas adultos mayores que son de manos y pies frías, si les ponen guantes o si les ponen calcetines o les dan un baño de pies calientes, aparentemente eso puede ayudar a que puedan conciliar el sueño más fácilmente. Hay otros estudios, hay otras intervenciones que se han hecho, hay colchones que están diseñados para emitir calor, para que pues, nos vayamos calentando y que eso también pudiera ir influyendo. Pero temperaturas muy elevadas, al contrario, solamente hacen que batallemos un poco más para dormir. Punto importante, mensaje principal de temperatura. La temperatura importa. Cuestiones y conocer todo este tipo de situaciones en un paciente que no duerme es algo importante, porque lo primero que hacemos es, tomes este medicamento y duerme en un cuarto horriblemente caliente. A veces la solución no va de la mano en eso, son pequeños cambios y situaciones, pero es parte de lo que a nosotros nos vale la pena interrogar. Bien. Acá terminamos con cuestiones de fisiología.
Esto es algo pequeño, es algo simplificado en este punto, o sea, es prácticamente nada en cuestión fisiológica, pero pues bueno, hasta acá, ¿alguna duda? Yo. ¿Dijiste no o yo? Yo. Ah, ¿qué pasa, chido? Por ejemplo, en el caso cuando hay fiebre, pues regularmente las personas que tienen fiebre tienen mucho sueño, Ajá. pero quiero suponer porque hay una liberación de cortisol y de los factores proinflamatorios, ¿no? Ajá. ¿Te acuerdas lo que platicábamos la semana pasada, no, hace 2 semanas, sobre los somnógenos? Sí. ¿Te acuerdas que... Ajá, ok. ¿Te acuerdas cuál es la principal molécula que influye sobre la presión de sueño? La interleucina 1. No, es la adenosina, pero precisamente la interleucina 1 tiene cierto peso como somnógeno y pareciera ser que tiene un impacto sobre esta parte de que podamos ir durmiendo. Pero ahorita justo revisando las partes de temperatura, piensa un poquito en lo que acabamos de platicar. Si tenemos fiebre, ¿cómo está la parte de la temperatura nuclear? Muy caliente, ¿no? Exactamente, está muy caliente. ¿Qué hace nuestro cuerpo si estamos muy calientes? Empiezas a trasudar, a temblar, tienes piloerección. Exactamente. Entonces, por subsiguiente, tendrías que perder calor. Ajá. ¿Cómo estarían tus extremidades? ¿Cómo estaría tu caparazón? Frías. Al contrario, lo que quieres es favorecer que se pierda parte de este calor, en teoría. Entonces, hay mayor temperatura interna, hay mayor pérdida de calor en esta parte, está la presencia de estas sustancias que pueden funcionar como somnógenos y a la vez, pues precisamente podrías entrar en un estado de somnolencia más fácilmente por estas cuestiones de estar perdiendo el calor. Es que, bueno, ahí me causó duda porque, por ejemplo, ahí yo soy, bueno, creo que soy la excepción porque cuando a mí me da fiebre, Ajá. me pongo con las manos y los pies fríos, o sea, Sí. no me pongo caliente. Ajá. Y durante todo el día, incluso a pesar de que haya, o sea, que haga mucho, mucho calor, mis extremidades están muy frías. Ajá. Siempre tengo las manos frías y los pies fríos, siempre. Ok. Bien, pues sí, parte de las respuestas adaptativas y todo, pero pues justamente va de la mano con cuestiones a nivel de temperatura, pero también con estas sustancias que funcionan como somnógenos. Uh-huh. ¿Sí? Sí, y tengo otra pregunta. Por ejemplo, en las mujeres embarazadas, Ajá. supongo que también ahí hay una alteración, ¿no? En el que puedan iniciar el sueño y que lo puedan mantener, o sea, más aparte de lo anatómico que empieza pues a generar molestias. Sí. No sé, me llegó la idea de que tal vez el núcleo se tenga que expandir más, ¿no? Mira, hablar de sueño en mujer embarazada es algo muy, muy aparte en esta parte porque bien